zengiela berriro bagoa. Bakeira aurten, kriston gogoak. Parlarem, evidentment, de neu, de la Vall d'Aran, que tant ens agrada, dels Pirineus, que tant ens agraden, i tenim aquí una representació internacional avui, perquè tenim un parell de bascos i no sé si són 4 o 5 alemans, que són en Bene, Marinus, Jürgen, Félix i Klotz. Guten Tag! Guten Tag. ¿Es así o no? Sí, ¿no? sí, bien dicho. Explícanos un poquillo qué montaje os traéis aquí. Bueno, nosotros somos del Club Deportivo Fortuna, venimos de Donosti, de San Sebastián, y bueno, somos un club deportivo que bueno, abarca un poco de todo, desde más bien deportes minoritarios, esgrima, escalada, mucha montaña, y bueno, el esquí lo teníamos un poco aparcado y los últimos años pues hemos intentado darle un pequeño empujón. Montaña, esquí. Eso tío, es, en la montaña, esquí. ¿no? En la parte de invernal faltaba un poco, claro. ¿no? Yo también he estado en los Alpes de monitor de snow y así trabajando y conocí a estos chavales allí y del contacto que tenía yo y propuse hacer un poco esta colaboración de venir a filmar, hacer un vídeo para el Fortuna, hacer ellos su peli, que cada año graban una película, entonces pues de ahí surgió esta colaboración y este año pues aquí hemos aterrizado en el Val d'Aran. Das ist so eins dieser Lieder, das fährt in die Glieder. Steh da nicht so bieder, komm, beweg dich mal wieder. Zieh einen Stock aus dem Marsch und dann ergib dich dem Fieber. Denn die Zeiten steifer Eitelkeiten sind lange vorüber. Ellos llevan 10 años, han cumplido este año 10 años haciendo una peli anual, haciendo vídeos, haciendo como episodios también. Tiene una página web, tiene un mogollón de... ya son bien conocidos, tienen buenos seguidores a nivel europeo. Y el año pasado ganaron el International Frisky Film Festival en la categoría amateur, en Innsbruck fue, pero bueno, se hace en Innsbruck, se hace en Quebec, se hace en Londres, entonces en la categoría amateur fue la película la más votada y se llevó el premio el año pasado, ¿no? Pues han acumulado experiencia grabando, haciendo films y ya no solo como calidad de esquiador, sino también la parte estética de las pelis y así también muy cuidada, ¿no? ¡Fortuna! Hay freeriders casi puros que no hacen otra cosa que freeride, hay parqueros y que solo hacen park y street, mucho también,
Y luego hay pues muchos que hacen de todo, le dan a todo y bueno, pues se turnan, el que está detrás de la cámara pues es el que no está en su disciplina en cada momento, ¿no? Pues al freerider le toca grabar. Igual graban que esquían. Eso es, todo es autoproducido. Wirst dich überwinden müssen, oder du kriegst heute Nacht wieder nur das Kopfkissen. Und der ganze Laden guckt zu. Alter, worauf wartest du? Oye, pregúntales a ver qué les ha parecido Vaqueira, que aquí no habían estado nunca, creo, en los Pirineos, ¿no? Sí, en los Pirineos, el año pasado en Formigal estuvieron. En Formigal. Pero no salió tan bien la cosa como con el Val d'Aran. Hombre, esta semana al menos sola han tenido. Sí, la nieve igual no era la más idónea. No, y pero el contacto y todo con la gente, usando más facilidades y así. Ja. Geht ab. Die Pyrenäen haben wir schon immer getaugt, also im Sommer und im Winter. Ein bisschen vergleichbar mit den Alpen, bloß nicht so hart verbaut, nicht so viel Infrastruktur, alles ein bisschen wilder. Siempre le han gustado, ¿no? No tan masificado como los Alpes, no tanta obra y también en verano les gustan mucho los Pirineos. Das Skigebiet und so. Skigebiet ist super, das ist vor allem vergleichbar mit dem alpinen Skigebiet. Bloß eben, wie gesagt, dass auch vielleicht irgendein Berg nicht gleich ein Lift drauf geht, sondern dass er einmal frei ist, dass man die Möglichkeit hat, irgendwo hoch zu hiken und Freeriden gehen. Das ist ziemlich cool, besonders im Frühling, wenn man sich auf die Sonne verlassen kann, wenn der Schnee aufführt, das jetzt die letzten Tage war, ist eigentlich perfekt. Dice que para esta época, con el sol que ha hecho y con este tiempo, que les parece una estación y el entorno para esquiar pues comparable a los Alpes completamente. Solo que dice que hay picos o hay lomas donde en los Alpes seguramente habría una silla y aquí no la hay, ¿no? Entonces se puede subir andando, se puede hacer freeride ahí y también les gusta eso, ¿no? Que no esté todo tan trillado de estaciones y de sillas. Entonces que con esta nieve y con esta época que puedes confiar en el sol, en el buen tiempo, les parece perfecto y ahora mismo incluso mejor que los Alpes. Back the knife. ¿Les ha impresionado o se lo esperaban así o...? Hattet ihr es euch so vorgestellt, das Skigebiet hier so groß und irgendwie... Y la nieve, el tipo de nieve. Wir sind da eigentlich relativ ohne... Wir haben letztes Jahr Formigal gesehen und haben schon gewusst, dass die Skigebiete hier in den Pyrenäen ziemlich modern sind. Von dem her war eigentlich nur eine positive Überraschung, das ist eben, dass es keine so Skidata-Karten gibt, sondern dass es so Chica Bonitas gibt, die da quasi die Karte Cerveza, cerveza también, ¿a que sí? Bueno, ya No, la chica bonita ya lo he dice entendido, que nada, que el año pasado como estuvieron en Formigal y vieron que bueno, que hay nivel de estaciones modernas y así en los Pirineos, que bueno, habían venido sin hacerse mucha idea de lo que se iban a encontrar, sin darle muchas vueltas y lo que les ha gustado aquí mucho en Vaqueira es que en vez de haber un torno, una máquina donde te pasas el forfait, pues hay una chica bonita que te pasa el láser y estas cosas. Back the knife. Oye, una cosa, y pregúntales a ver por qué se dedican, qué gustillo le encuentran más al tema de grabar películas y no hacer competiciones o esquiar por su cuenta, ¿no? Ja, fragt eine Frage an der Gruppe, so warum eher filmen und eher also Skifahren so für filmen anstatt zum Contest fahren oder zum Wetten oder sowas. Was reizt euch so an dem Filmen und sowas? Was fühlt man bei sowas? Vielleicht, keine Ahnung, nein, das ist ganz einfach. Im Prinzip, wenn man filmt, hat man immer im Nachhinein was zum Anschauen. Und das andere ist natürlich, dadurch, dass wir Skifilme produzieren, ermöglichen wir uns da irgendwo Reisen. What are you doing?
Das ist eigentlich der Hauptgrund. Dice, por un lado, cuando grabas, luego tienes un resultado, algo que ver, ¿no? Que en una competición luego te has ganado o has perdido, pero no te llevas Ya nada. está, ahí se queda, Eso ¿no? se queda ahí, ¿no? Cuando grabas siempre se queda algo para guardar, y luego que también el producir películas y ya convertirse en una productora, porque estos ya poco a poco están creando una productora propia y incluso trabajando, van a empezar a hacer contactos con Estados Unidos para hacer pelis y así. Entonces, que la oportunidad de viajar, sobre todo, ¿no? La oportunidad de viajar que te da el hacer pelis, el buscar localizaciones. Conocer un mundo, Eso claro, es. y estaciones diferentes, y niños diferentes. montañas diferentes. Veo una diferencia importante con tal como esquiamos nosotros los old school, ¿no? Los de la vieja escuela, y cómo esquían ellos de jóvenes, ¿no? Yo en una pala de nieve virgen nosotros hacemos mucho giro. Sí. En cambio ellos van rectos, van Justo ayer súper rápido, estuvimos casi no hablando. giran, solo a Sí. saltar y chu y mucha velocidad. Mira, hicimos la del tub del dosao. Sí, Como hay una arista que va hacia la parte de atrás y luego una pala hacia la hacia derecha. Montgarry. Sí, pero sin bajar, Sin hasta, bajar Montgarry. hasta Montgarry, O sea, sí. solo esa pala. Sí. Y se tiraron ellos primero y luego me tiré yo. Baby, yes I'm going. Yes I'm going. Luego se tiró Asier, que es el otro monitor que viene del Fortuna. Y claro, esquiaba como tú cuentas con esos giros tan cortos. Claro. Y se les oía a estos por igual que diciendo, mira, giro corto, y no sé qué, riéndose. ¿Esto qué es, no? Sí, y bueno, es curioso, la verdad. Yo creo que también el material, ¿no? Habrá que preguntarles a ellos. Sí, pero sí, pregúntaselo, el material, los esquís Die facilitan. Entwicklung von dem Freeride. Also ganz früher hat man Ischmöcher so gefahren. Also ganz früher Ischmöcher so in großen Schwüngen gefahren. Erst mit der Zeit ist dann der Kurzschwung gekommen. Und ja, als dann wieder die breiten, modernen Ski gekommen sind, da ist man dann eben wieder auf diese großen Schwünge gekommen. Ja. Mira, nos corrige, dice que el origen del bajar palas grandes alpinas era hacer giros largos, pero luego empezó a entrar la técnica del giro corto y se ha usado eso durante muchísimos años hasta que ha salido el material nuevo, los esquís tan anchos, claro. y que permiten ya el giro tan grande, pero eso en realidad dice, estamos volviendo a los orígenes de cómo se bajaba antes. Al principio, Al sí. principio. Darling, how lonely you go. How lonely you go. Darling, how lonely you go. How lonely you go. Darling, how lonely you go. How lonely you go. Darling, how lonely you go. How lonely you go. Darling, when that train roll up and out, I come walking out, come walking out. When that train roll up and out, I come walking out, come walking out. ¿Y las películas suyas dónde las podemos ver? Tiene la página web www.frisky-crew.com y ahí está en Vimeo todo, se puede ver todo online. Según presentan, cuando ya han presentado la peli, luego la suben siempre y la ponen en la red para que la pueda ver cualquiera. La otra vez comentasteis que habían estado premiados. Sí. Como querían promocionar sus pelis a nivel mundial y darse a conocer un poco, pues evidentemente tienes que participar en algunos campeonatos de estos de festivales de esquí.
Y bueno, llevan ya más de 10 años grabando una peli anual, ¿no? Que ya es un recorrido. Entonces, hace 4 años empezaron a participar en este festival que viene de Canadá, en realidad, que es el International Frisky Film Festival, el IF3. Y bueno, ya es la 4ª vez este año que participan, y el año pasado, en la 3ª, pues finalmente consiguieron ganar el premio a la mejor peli amateur, porque claro, no tienen producción profesional, lo que se dice, ¿no? Marinus, que estaba sentado aquí hace un rato, es el que edita con su ordenador toda la peli y todo, ¿no? Entonces entran en la categoría amateur de película. Vale. El esquí, evidentemente, de amateur no tiene nada. Desde que ganaron el premio, ahora se les juzga o se les mide en el mismo nivel que Teton o que Maxim, ¿no? Entonces puede ser que lleguen a ese nivel, también quién sabe, ¿no? Dice, pero por ahora se ven todavía muy... La idea sería, ¿no? O la intención sería, claro, ¿no? Claro. Tantos minutos de grabar y tantas imágenes, y al final, hostia, se queda todo reducidito en nada, ¿no? Joder, además con Mikel justo me ha tocado trabajar mucho, y yo siempre le veo trabajar y esto fuera, lo primero quita todo, borra la mitad de lo que tiene, claro. Y digo, joder, pero si ¿para qué grabas pues tanto, nada, no? Para eso grabo tanto, para tener algo, ¿no? Tienen que volver, porque tienen que esquiar con nuestros freeriders, con Aimar Navarro, a ver si está bien la próxima vez. Con Joan Manuel Parramón, luego tienen que hacer... Exacto, tienen que venir a hacer el esquí, que si no se lo pierden, que han de volver. Ja, gerne kommen wir wieder, ja. Dice que encantado de la vida de volver aquí, sin duda. Vale, pues dile que muchas gracias por haber venido, y que si vuelven, que aquí los esperamos para volver a hablar, aparte de la bajadita de esquí, ¿eh? Ja, wir sagen auch danke für die Möglichkeit, dass wir da in die Pyrenäen wieder Skifahren dürfen. Danke Fortuna, danke Joschka, danke Radio Gum, dass wir die Möglichkeit haben, uns vorzustellen, und ja, man sieht sich nächstes Jahr. Bueno, dice eso, ¿no? Que gracias a vosotros por dar la oportunidad de hablar aquí, gracias al Fortuna, al Valle, a Baqueira, a la estación, al final a todos los que nos han hecho tan fácil la estancia aquí, ¿no? Al gobierno, al conseller, la consellera. Muy bien, pues gracias a ti, Joska, también, y a ver si realmente otro día volvéis todos y podemos coincidir arriba en la montaña y aquí otra vez en la radio. Por supuesto. Danke, bene, danke. Bitte. Okay. Y bene quan vulguis. Y bene cuando quieras.